¿Qué ocurre cuando eres adicto al móvil? Si estás físicamente cerca de tu hijo, pero te pierdes sus señales porque estás, por ejemplo, con el teléfono o con el ordenador, se molestará. Piensa en cómo te sientes cuando sales con un amigo y se pasa gran parte del tiempo mirando el teléfono. Molesta, ¿verdad? Dado que tú ya tienes tu personalidad formada, más o menos, eso no va a hacerte ningún daño, aunque no resulte beneficioso para la relación. Tu hijo, en cambio, se encuentra en pleno proceso de desarrollo de su personalidad y está forjando unos hábitos en su relación contigo. Sabemos que los alcohólicos y los toxicómanos no son los mejores padres porque su prioridad siempre es la sustancia a la que son adictos. Así, sus hijos se ven privados de gran parte de la atención que necesitan. Yo diría que los adictos al teléfono no van muy a la zaga. Recomiendo que no juegues o compruebes el correo en tu teléfono delante de un niño pequeño durante mucho tiempo. No solo le estarás privando de un contacto, sino que también crearás un espacio vacío en el interior de tu hijo. Y no es que quiera ponerme dramática, pero ese es el tipo de vacío que hace que la gente se convierta en adicta más adelante, cuando trata de llenarlo con sustancias adictivas o actividades compulsivas para ocultar el sentimiento de desconexión, de vacío, que los persigue. También te arriesgas a que tu hijo desarrolle adicción a las pantallas y sustituya así el contacto. Puede resultar más fácil obtener una sensación instantánea de conexión con una pantalla que a través del contacto significativo con otra persona, pero no es un sustituto viable. Es posible que te sientas vinculado a tu teléfono debido a tu necesidad de contacto. Pues bien, tu hijo tiene la misma necesidad de contacto, pero más intensa porque necesita el contacto contigo para activar su cerebro. Las personas aisladas no se desarrollan de manera normal. La gente necesita a la gente. Todas las personas a cargo de tu bebé o de tu hijo pequeño tienen que saber esto sobre las pantallas, ya sea una niñera, una canguro, una amiga o un pariente. Si tú o cualquiera de ellos os pasáis el tiempo mirando una pantalla, tu hijo también deseará una pantalla que mirar. Si mientras lees esto has caído en la cuenta, de repente, de que acostumbras a ignorar a tu hijo, no pienses que has arruinado su vida para siempre. No es así. Simplemente párate y dedícale el espacio que necesita. De ese modo podrás reparar vuestra relación. Nacemos con una capacidad innata para el diálogo. En el experimento sobre la respuesta maternal se observó también lo difícil que era para muchas madres mantener un rostro inexpresivo mientras miraban a sus bebés. Esto demuestra lo poderosas que son las señales de los niños, cómo estamos programados para reaccionar. Solo tenemos que dejar que ocurra. Nacemos con esa capacidad innata para el diálogo, para interactuar, para comunicarnos por turnos. Es un proceso que comienza al nacer y no acaba nunca. Es posible que empiece antes. Tal vez el proceso del parto sea también un toma y daca, una contracción seguida de un descanso. Durante el diálogo, la acción de una persona provoca una respuesta en la otra. En esa alternancia, el padre o la madre y el bebé se topan con sus ritmos distintos. A continuación sintonizan y aprenden uno del otro. Juntos, niños y padres desarrollan patrones de relación únicos. Un bebé puede desarrollar un patrón con uno de sus progenitores y a su vez un patrón distinto con el otro progenitor, y lo mismo sucede entre el bebé y sus hermanos, etc. Cada relación presenta un patrón distinto. Esos patrones no los dirige el adulto, sino que son creados conjuntamente por el bebé y su interlocutor. Tampoco son fijos. Cambian en función de los estados de ánimo y de la contribución de cada participante. En ocasiones, los participantes se entienden. Otras veces, no. En este caso, es necesario introducir algunos reajustes. Descubrirás qué quiere tu hijo observándole, probando, reparando fallos anteriores e intentándolo una y otra vez hasta conseguirlo. Es posible que aprendas a interpretar una determinada mirada como un «estoy listo para más sonrisas», y descubrirás que en otros momentos una mirada similar significa «aliméntame». Es muy normal no entender qué quiere transmitir un bebé con sus llantos o sus gestos. No pasa nada, pero aún así puedes responder a tu manera. No importa tanto el significado como el patrón de alternancia. Yo me sentía inepta como madre primeriza cuando otras madres más experimentadas
Me decían que pronto aprendería a interpretar los llantos de mi hija, que uno significaba que tenía sed y el otro que tenía calor. Para mí, los llantos no eran un lenguaje inadecuado, sino que eran sonidos, comunicaciones de otro tipo que requerían mi atención, mi observación y mi dedicación. No un diccionario inexistente. Me resultó más fácil una vez establecidos los patrones de observación y alternancia. El bebé aprende a comunicarse y a conectar estando con su familia, y los miembros de esa familia aprenden estando con el bebé, ya que cada uno desarrolla su propio sistema de comunicación. Podría compararse al modo en que los mejores monologuistas observan al público y adaptan su espectáculo para dar lo mejor de sí. No existen dos públicos ni dos bebés iguales. Al cabo de unos meses, el bebé y el adulto se conocen mejor y han aprendido a estar con el otro de maneras que les resultan más gratificantes. La observación y la alternancia desempeñan un papel fundamental en ese proceso, aunque en su mayor parte se produzcan de manera inconsciente. Esta es la historia de Simón. Observando a mi hijo, Ned, me di cuenta de que se comunicaba desde el mismo momento en que nació. No siempre entendía qué quería transmitirme, pero aprendí observándole. Aprendí a interpretar las señales que me requerían hacer algo de inmediato y las que no eran tan urgentes. Ned acaba de cumplir 2 años y dice bastantes palabras y utiliza frases cortas, pero no siempre sabe qué necesita. Así que todavía tenemos que observarle para descubrirlo. El fin de semana pasado estábamos en un restaurante con otra familia con niños más mayores. Ned se lo estaba pasando en grande charlando y jugando con ellos. Entonces observé cómo se le ponían los ojos vidriosos y dejaba de mirar a los otros niños. Nosotros habíamos aprendido que eso era lo que Ned hace cuando tiene suficiente y necesita un momento de tranquilidad. Si no nos damos cuenta, lo que ocurre a continuación es que Ned se pone a llorar e incluso puede llegar a una rabieta en toda regla. En aquella ocasión me di cuenta, de modo que me levanté y pregunté a Ned si quería salir a dar un paseo. Él asintió. Le saqué de la trona y del restaurante. Nos sentamos en el césped y se apoyó en mí durante 1 o 2 minutos. Después empezó a coger margaritas y a dármelas. Comenzamos un juego conocido para nosotros que consiste en que yo cuento todo lo que me va dando. 1 margarita, 2 margaritas, 3 margaritas. Después Ned las coge todas y empieza a dármelas otra vez. Ned volvía a estar tranquilo y participativo, y ya no tenía aquella mirada de desconexión. Cuando acabó con las margaritas, empezó a observar a su alrededor en busca de algo que le llamase la atención, y yo le pregunté, ¿volvemos dentro y acabamos de comer? Ned asintió, me tomó de la mano y me condujo hasta la mesa. Lo que me sorprende es que no me costó nada dejar a un grupo de amigos porque me siento muy conectado con Ned. Me ha enseñado a comunicarme más a nivel corporal, observándole y aprendiendo cuáles son sus desencadenantes y sus necesidades. Según algunas filosofías sobre el cuidado infantil, se considera positivo que un bebé ejerza poco impacto en sus padres, es decir, que no sea exigente, que sea fácil o bueno. Sin embargo, manipular a un bebé para que ejerza el mínimo efecto en ti resulta deshumanizador. Tienes que permitir que tu bebé tenga un efecto en ti. Si no lo haces, tu hijo tendrá que sobreadaptarse para sentir que encaja, y al hacerlo, perderá la conciencia de sí mismo y parte de su humanidad, como podría habernos ocurrido a nosotros cuando éramos pequeños. Puede que los bebés no utilicen palabras, pero podemos aprender a entenderlos mediante la observación. Si practicamos esa capacidad de observación, entenderemos y nos relacionaremos mejor con nuestros hijos, sea cual sea su edad. Los bebés y los niños también son personas. Como adultos, sabemos que para respetar a cualquier persona con la que entremos en contacto, debemos mostrarnos considerados con ella. Sin embargo, en ocasiones olvidamos que los bebés también son personas. Intenta pensar que tu hijo es un socio en la empresa del querer. Por eso es importante adoptar el hábito de explicar a tu hijo lo que va a ocurrir y después hacer una pausa antes de que ocurra. Por ejemplo, supongamos que tu bebé va en el carrito y tú vas a sacarlo para sentarlo en la sillita del coche. Di, voy a pasarte a la sillita del coche. Y haz una pausa para que el niño lo procese. A continuación, explícale lo que ocurre sobre la marcha.
Ahora voy a desabrocharte. Voy a sacarte del carrito y a ponerte en la sillita del coche. Es posible que te sientas incómodo porque tu hijo todavía no domina las palabras, pero el lenguaje se aprende escuchándolo. Más importante que las palabras es el toma y daca entre tú y tu hijo, la alternancia. Con el tiempo, cuando se acostumbre a esa dinámica, cuando el toma y daca del diálogo se asiente y tú dejes espacios para las respuestas, tu hijo estirará los brazos para facilitarte la tarea. Haz lo mismo durante los cambios de pañal y cuando lo vistas. Implícale en todas las actividades que puedas, pero sobre todo en aquellas que le conciernen. Las personas nos desarrollamos en relación con otras personas. Cuanto más abiertos estemos a los demás y más sensibles seamos a las sutilezas de las miradas y los gestos, la agitación o la tranquilidad, mejor podremos combatir la tristeza y la desesperación de nuestros bebés, y por tanto, de nosotros mismos. Podemos aprender a relajarnos y observar a nuestros hijos, respetar sus actividades individuales y sus comunicaciones, y aprender de ellos. De ese modo logramos que la maternidad o paternidad, que puede parecer eterna y aburrida, como sabes, en los primeros meses y años, lo parezca menos, porque cobra sentido.